Bienvenidos a tu nueva vida. Yo te invito, vamos a sentarnos juntos en la presencia de Dios. En esos tiempos estamos viviendo donde Dios puede unificarnos en la fe. Somos más de 2 o 3. Y podemos sentarnos en su presencia, escuchar su voz, escuchar este mensaje y aprender a vivir una vida nueva en Jesucristo. El tema de hoy, ¿cómo discernir la perfecta voluntad de Dios? Ahorita regresamos. Unidos en la presencia de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir a nuestro Señor el día de hoy? Vamos a ponernos en oración. Vamos a sentarnos a sus pies. Vamos a creerle que Él puede todo y Él puede darnos un mensaje de vida. Y ese mensaje de vida puede corregir la forma que estamos viviendo, actuando, tomando decisiones, puede explicar el por qué algunas cosas están sucediendo en nuestras vidas y puede darnos dirección hacia dónde dirigirnos para el futuro. Es importantísimo el mensaje de hoy, cómo discernir la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Para que podamos entender este mensaje necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos ser iluminados. Necesitamos que ese entendimiento llegue a nuestras mentes y a nuestro corazón y que tenga la capacidad de formar raíces ahí para que en su debido tiempo pueda producir mucho fruto para nuestra vida. Nos ponemos todos en oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a orar la oración que Jesús oró enfrente de la tumba de Lázaro. Había pedido que quitara la piedra. Volteó su mirada hacia el cielo y Jesús le habló así en confianza a su Padre. Le dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Palabra de Dios. Padre, te doy gracias, porque has escuchado cada una de nuestras oraciones. Todos los que estamos unidos en fe en ese día necesitamos de ti. Gracias porque estamos convencidos que estás atento, que estás presente, que estás vivo, que estás reinando, que tienes poder, que tienes la voluntad de ayudarnos, que tienes la voluntad de transformar nuestras vidas. Envía al Espíritu Santo para hacernos renacer en este día, para despertarnos, para levantarnos, para sanarnos, para liberarnos. Amado Padre, en fe digo amén a cada una de las oraciones que te están haciendo en este momento. Yo pido, Señor, que nos abres la capacidad de entender que lo que comparto este mensaje hoy, que sea algo que transforma nuestra existencia. Ayúdanos a discernir tu perfecta voluntad para que podamos siempre caminar contigo, hacer lo que tú deseas para nosotros y cumplir la misión aquí en la tierra. Ilumínanos, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y sobre todos los que participan en María Visión. Lo pido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo discernir la perfecta voluntad de Dios? Imagínate esa pregunta. Uno a veces no sabe si está pensando bien, a veces uno no sabe si el enemigo mismo está provocando lo que estamos pensando, si estamos llenos de odio, si estamos llenos de rencores, si estamos llenos de confusiones. No entendemos qué parte de lo que estamos pensando es provocado por nuestro estado de ánimo, tal vez. Hablo por las mujeres, hablo por mi género, por las hormonas. A veces no entendemos, no entendemos ni siquiera a nosotros mismos, no entendemos lo que pensamos, qué lo provoca, qué debemos entender de eso. Entonces, el tema de hoy nos va a ayudar a entender qué es lo que estamos pensando,
acerca de las decisiones que tenemos que tomar diariamente y más que todo en el ministerio, vamos a poder tomarlos de aquí en adelante con el discernimiento correcto para siempre hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué te parece? Maravilloso, ¿no? Vamos a leer el primer texto de referencia. Vamos a entrar en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5 y versículos 21 y 22. Dice el texto: examínalo todo y quédanse con lo bueno, apártense de todo tipo de mal. Entonces, hablando del discernimiento, es un término que alguna persona dice, pero ¿de qué se habla? ¿De qué se va a tratar ese tema? No entiendo, porque el término discernimiento no es necesariamente usado en nuestro vocabulario o nuestro trato diario, pero es tan esencial que si no tenemos incorporado en nuestras vidas un buen discernimiento de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, vamos a cometer muchísimos errores a lo largo de la vida. Y qué pena, porque tenemos el Espíritu Santo con nosotros que nos quiere ayudar en ese proceso. Examínalo todo, dice San Pablo, examínalo todo. Es decir, no podemos dejarnos llevar por las emociones, por los impulsos. Hay personas que se levantan y todos los días deciden si va a ser un buen día o un mal día. Se deciden si todo es negativo a raíz de lo que sienten, a raíz de los impulsos. No tienen un freno. Yo siempre digo, necesitamos un freno, necesitamos poner como un filtro. Y antes de todo, antes de abrir la boca, antes de tratar con las personas, tenemos que examinar realmente las cosas, apartarnos de todo mal y quedarnos con lo bueno. El discernimiento es un acto de infinita bondad, donde lo concebido desde toda la eternidad nos va siendo revelada. ¿Acaso no te encantó? Es bien bonito. Es que Dios quiere que actuemos con, se puede decir, inteligencia. Se puede decir como personas que tienen dominio de sí, como personas que se reconoce con capacidad de pensar, de poner el filtro, de poner el freno y de poder saber los orígenes de qué es lo que está provocando lo que usted está pensando. ¿Sí? Si me está siguiendo hasta ahora. Les voy a proponer una cosa. Todo lo que va a pasar por tu mente, a ver, fíjense, todo lo que va a pasar por tu mente tiene tres fuentes. Tres fuentes, tres orígenes, se puede decir. O viene inspirado por el mismo demonio, viene inspirado por Dios, o viene inspirado por uno mismo, por tu forma de sentir, de pensar, por tus instintos, por tu educación. Entonces vamos a ir discerniendo, porque cuando no sabemos el origen de lo que estamos pensando, podemos llegar a la conclusión errónea de que Satanás es el culpable por habernos hecho algo. Hay mucha gente así, hay mucha gente que todo el tiempo, ay, ayúdame señora, porque no sabe que el enemigo a mí me tiene, es que el enemigo a mí me lleva a hacer cosas y puede que no, puede que es uno mismo. Puede que uno está culpando al Satanás que está atendiendo otros asuntos por ahí y usted se cree tan importante que de todas las personas en el mundo usted cree que te va a molestar a ti. O uno a veces siente que Dios te ha inspirado ir y hablar en la plaza y hacer grandes cosas. Y es porque usted lo quiere hacer. Entonces vamos a ir entendiendo de que en todo lo que sentimos como inspiraciones o como sueños o como visiones o como pensamientos, todo tiene como un raíz, un origen, un fuente de donde puede ser inspirado, y les voy a proponer que solamente puede ver de tres causas o de tres orígenes. Ahora, hace tiempo atrás, yo decidí, por inspiración de alguien que admiro mucho, que me enseñó acerca del discernimiento así. Él me dijo, ¿sabes qué, Kimberly? Me dice, yo he decidido que es muy importante ser 100% de Dios.
Y yo en aquel entonces dije, ay, ¿este quiere ser santito o qué? 100% de Dios. ¿Y por qué? Le pregunté. Y me dice, porque si yo pertenezco 100% de Dios, entonces todos mis pensamientos tienen que ser de Dios. Todas mis motivaciones tienen que ser de Dios. Todos mis deseos tienen que ser de Dios. Si yo realmente llego como San Pablo a decir que ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí, entonces yo no tengo que estar en ese dilema de estar preguntando, pero ¿por qué sería el enemigo? ¿Sería mi estado de ánimo? ¿Sería la voluntad de Dios? Sería muy claro de que todo lo que se me está ocurriendo, siendo que estoy absolutamente en gracia y haciendo todos los días conectado con Cristo, con su palabra en oración, perteneciendo 100% a Él, tiene que ser lo que me está ocurriendo la voluntad de Dios. Y me pareció fantástico. Entonces yo decidí desde entonces copiarlo. Yo dije, eso a mí me conviene. O sea, conviene ser santo, conviene ser 100% de Dios. ¿Por qué nos quita toda esa confusión? Ya no estamos en ese dilema de pensar. ¿Sabes cuál es el problema? Hoy en día, muchos católicos, y ni te puedo ver, así que no te preocupes, muchos católicos quieren vivir como si fuera una doble vida. Se van a la iglesia tal vez para sus reuniones, para su grupo, o tal vez nada más para su misa los domingos, pero el resto de la semana quieren vivir como si Dios no existiera, solamente si tienen una emergencia. Se permiten malas palabras, se permiten juzgar a otros, se permiten y se justifican por juzgar a otros, por criticar a otros, por murmurar. Se justifican en ser chismosos, en calumniar, se justifican y dicen, es que así soy. Se justifican por su mal carácter, se justifica por sus malas palabras, por su violencia, se justifica por su depresión, por su pereza, por su flojera, por muchas cosas. Entonces, y se van a la iglesia el domingo. Y mucho más si son carismáticos, están con las manos en alto, están alabando a Dios, están cantándole a Dios, están bailándole a Dios. Pero el resto de la semana, ¿qué? Hay otros que hasta se permiten otras cosas, con su novia, con su novio, fuera del matrimonio, y todavía se justifican. Y todavía dicen, es que bueno, es que no lo podía evitar, es que bueno, aquí. Entonces, claro, cuando tú vas a querer discernir si algo es de la voluntad de Dios para tu vida o no, tienes mucho para pensar. ¿Será que tu propio impulso humano te está guiando a pensar así? ¿Será por la vida de pecado que usted lleva, que usted está tan confundido y no sabe si es de Dios o no? ¿O será que realmente es de Dios y usted no se va a dar cuenta? ¿Cómo discernir la perfecta voluntad de Dios? Es el tema de hoy. Les quiero invitar. En mi programa usted puede llamar. Tengo mis amigos de Campo Fénix, están tomando las llamadas para familias que necesitan ayuda con adicción. Tal vez tú. Tal vez es un momento que tú puedes llamar e informarte y buscar ayuda y salir de esa oscuridad, de ese pecado, de esa atadura. Llámanos. Y otros amigos en el call center están ahí para tomar tus peticiones. Me las van a hacer llegar también para que pueda orar por usted. Y van a darte consejería muy sabio porque el Señor les van a inspirar lo que usted necesita. Queremos orar por ti. Queremos compartir tu vida y hasta queremos llorar contigo. Así que llámanos al canal y cada llamada ayuda a sostener esta obra y te agradecemos. También ponemos, mira, si yo pensaba qué podría darles, que les podría ayudar a discernir, yo les traje el libro que yo medito cada mañana por los últimos 20 años. Se llama Camino. Es escrito por San José María Escrivá de Balaguer. Y nos da pensamientos como para poder aclarar, para poder caminar en la verdad y en la vida. 2 boletos para nuestro evento, el desayuno de oración. Queremos aclarar que en este mes tuvimos un cambio de predicador. El padre que iba a venir de Colombia no puede llegar, pero un predicador excelentísimo de aquí mismo de Guadalajara, Juan Rosales Pinto, es maravilloso, va a compartir con nosotros el tema familia, levántate y camina,
Así que 2 boletos para el evento y mira ese cruz, tiene el Padre Nuestro y está hecho, es toda una artesanía preciosa. Una amiga Elsa del call center me dijo, esto es para la rifa. Y el disco de Rogelio Casasola, que no puede estar con nosotros en ese día, pero por ese medio se hace presente en el canto. Llámanos, hoy te regresamos. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, Padre, porque siempre me escuchas. ¿Te imaginas tener esa confianza? ¿Te imaginas tener esa confianza, esta relación con tu Dios para saber que Él siempre te escucha porque siempre estarás orando según su perfecta voluntad? Siempre estarás dirigiendo la oración según la perfecta voluntad de Dios. Nunca estarás dudando, ¿será que es voluntad de Dios eso? ¿Será que debo pedir así? ¿Será que debo tomar esa decisión? ¿Será de Dios esto? Ay, ¿cuántas personas no me preguntan? Mucha gente como no tiene incorporado el discernimiento y no saben identificar la perfecta voluntad de Dios, andan preguntando siempre si algo es la voluntad de Dios o no. Entonces vamos a ir aprendiendo en este programa cómo discernir. Y lo que les estoy explicando en primer punto es que si estamos tan mezclados y tenemos dentro de nosotros, donde estamos consintiendo muchas cosas del mundo, muchas actitudes del pecado, y a su vez, por nuestro bautismo y como estamos unidos a Cristo en el bautismo y a nuestra manera, y bueno, estamos también con Dios en nuestra vida de alguna manera. Pero no puedo seguir adelante con ese tema si no ponemos a Dios en el lugar que le pertenece. No puedo seguir adelante en ese tema hablando de cómo discernir la perfecta voluntad de Dios si usted no ha establecido una relación con Él. ¿De qué voy a estar hablándoles de cómo identificar la voz de Dios, de cómo discernir su voluntad, si usted lo tiene como alguien muy lejano? Dios no está lejos. Dios está tan cerca que quiere una íntima relación contigo. Él quiere ser tu Padre, Él quiere ser tu defensor, Él quiere ser el que te consuela cuando usted está triste. Él quiere ser tu amigo, Él quiere ser tu consejero, Él quiere ser tu abogado, Él quiere ser todo para ti. Pero eso requiere que usted toma unas decisiones necesarias, importantes, urgentes en algunos casos, para ir rectificando nuestra vida y poniendo un espacio en nuestro corazón, en nuestra vida, donde Jesús puede estar. O sea, lo quieres meter donde cabe y Él merece más. Usted lo quiere meter como en el último rincón ahí por atrás en tu vida cuando usted lo necesita y Él merece más, Él quiere más. Si Él entra en tu vida como tu Salvador, bendito sea Dios. Qué noche de la mañana, qué oscuridad de la luz, qué cambio radical va a producir cuando usted como pecador reconoce que Cristo murió por ti para salvarte, para rescatarte de las garras de la muerte, del infierno mismo, de Satanás, de toda su banda de idiotas, y te agarra y te rescata y te salva. Ahí tú puedes decir, es que tengo a Dios como mi Salvador. Bendito sea Dios, qué maravilla, pero Él quiere más, Él quiere más, ahí no queda conforme. No es suficiente, no es suficiente tener a Dios así nada más. Él quiere habitar en ti, Él quiere que usted lo invite cada mañana, cada día, cada instante, que usted le tenga un lugar principal en tu vida. Hay un texto donde habla de los marineros que Jesús estaba durmiendo atrás en la barca que estaba hundiendo y siempre cuando predico esa palabra digo, pero ¿por qué lo dejaron dormir? ¿Por qué lo buscaron nada más en la tormenta? ¿Por qué lo reclaman para colmo? ¿Por qué le dice, acaso no te importa que estamos hundiendo? Y siempre digo cuando predico ese texto, es que es importantísimo tener a Jesús como el capitán de nuestra barca. O sea, el que lo está tomando las decisiones, el que está en control, el que tiene el timón, el que está
mirando este viento, esa marea, esa tormenta, y Él tiene el poder y Él nos va a sacar adelante. Es diferente cuando usted tiene a Dios en tu vida como tu todo, como tu capitán, como tu Señor. Ahora el señoreo de Jesús, y en eso la renovación carismática entendemos muy bien y damos muchos temas relacionados con eso, como la meta tal vez, de llegar a tener a Jesús como el centro de nuestra vida, el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestra familia. ¿Por qué estoy hablando tanto de este mensaje carismático? Estoy mencionándolo porque hablar del discernimiento sin tener a Dios en el centro de nuestra vida es inútil. Estaría tratando de convencerte como algo en chino, algo en japonés. Estaría hablándote un idioma que nadie va a entender. Pero de repente, cuando usted tiene a Jesús como tu todo, como tu amigo, como tu Señor, como tu Salvador, como tu Redentor, como tu motivo para levantarte, tu motivo para vivir, tu motivo para morir, entonces sí, uno puede discernir la perfecta voluntad de Dios. ¿Ya ves? Suena fácil, como si te voy a dar una lección fácil de cómo identificar la perfecta voluntad de Dios. Pero ya ves el primer paso, tener a Jesús como el Señor de tu vida para poder saber quién te está hablando. Muchos me preguntan, pero Kimberly, ¿y cómo voy a saber si era de Dios? Es que yo tuve un sueño y yo siento que fue Dios hablándome. Y yo siento que... Entonces vamos a ir al siguiente texto para ir entendiendo un poco más de eso, de cómo identificar la perfecta voluntad de Dios. Jesús, por medio del Evangelio de San Juan en capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo esas palabras: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Palabra de Dios. Se trata de aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Lo puedes hacer? ¿Lo identificas? ¿Tienes tan íntima relación con Dios, con el pastor, como si fuéramos ovejas, que podemos escuchar su voz? Y no solamente escucharlo y decir, pues como que ahorita no. Escucharlo y seguirlo. Cuando empezamos nos confundimos mucho, y tal vez es como el texto en 1 de Samuel, este niño tan precioso que fue llevado al templo y en la noche escucha una voz, y Elí, el sacerdote, estoy haciendo mención al libro de Samuel, del profeta Samuel cuando era niño, y él despertaba y él decía, sí, ¿qué necesitas? Y el sacerdote le dice, no, vuelve a dormir, yo no te llamé. Entonces vuelve a acostarse el niño en el templo, en el lugar del Santísimo, estaba acostado ahí el niño Samuel, y otra vez escucha Samuel, Samuel, y él va corriendo hacia donde el sacerdote y dijo, sí señor, ¿en qué te puedo ayudar? No, vuelve a dormir, yo no te llamé. Y después el sacerdote le dijo, mira, puede que Dios te está hablando, la próxima vez que te habla, contesta, aquí estoy Señor, háblame. Y tal cual, el niño se vuelve a acostar, y esta vez se dirigió por su nombre el Señor a Samuel y le dijo, Samuel, Samuel, y esta vez el niño contesta, aquí estoy Señor, háblame. Y siguió la conversación. Entonces, a veces tenemos que ir aprendiendo a identificar la voz de Dios. Y ahí era interesante, importante y esencial contar con un buen director espiritual para enseñarnos cómo escuchar. Porque si no, si tú vas con cualquier compadre, cualquier en la esquina que te ofrece consejo, te van a dar muchos consejos y te van a decir cómo tú puedes escuchar la voz de Dios, pero tú necesitas de los sacerdotes como este ejemplo para que tú, como Jesús está indicando en ese texto, tú puedes aprender a escuchar su voz y seguirlo. Y a la medida que usted contesta, aquí estoy Señor, háblame. Y cuando Él ve que usted está dispuesto a hacer su voluntad,
te va a seguir hablando. Pero si usted se pierde otra vez en tu propio problema, en tu propia confusión, en tu propia depresión y en tus rollos, o sea, no sé a quién estoy hablando, él te va a seguir llamando, pero tú estás tan perdido en lo tuyo que ya va a seguir hablando con otro, porque ya va a ver que usted no tiene la disposición. Ahora vamos a ir al siguiente texto. En Gálatas capítulo 5, y eso es un texto clave, es un texto clarísimo que nos ayuda a discernir la perfecta voluntad de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 23. En cuanto a los frutos de esos desordenados apetitos, son bien conocidos. Aquí estamos aprendiendo a discernir cuando no es de Dios. A ver, escucha. Fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidad, ira, egoísmo, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Los que hacen tales cosas, les repito ahora, como ya les dije antes, no heredarán el reino de Dios. En cambio, aquí viene lo bueno. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Palabra de Dios. Es tan claro, no sé por qué hagamos tantos problemas. Vamos a imaginar que tenemos un grupo de oración, o aquí mismo en María Visión, para tener el ejemplo claro. ¿Qué es el fruto que estamos viendo producido en las diferentes áreas de María Visión? Si estamos viendo los frutos del Espíritu Santo, o sea, si nos está lo que produce un programa, lo que produce, por ejemplo, este programa, pueden discernir si es de Dios o no. Lo que tiene que estar produciendo es mucha paz en tu corazón. Debe estar llevándote a la santidad. Debe estar motivándote a tener dominio de sí mismo. Debe llevarte a tener alegría en tu vida. Entonces, si todo el fruto está en evidencia, si tu vida está cambiando, y de por sí quiero tu testimonio, si tu vida está cambiando y empiezas a notar cambios en ti, cambio en tu familia, cambio por medio de ver ese programa, usted puede concluir, ese programa es de Dios. Y si no, llama a María Visión y diles que lo quitan del aire. Y así debe ser con cada programa, con cada área, sean técnicos, sean camarógrafos, sean productores, sean los que contestan los teléfonos. Si son personas que causan división, que están dando mal ejemplo con esa lista de cosas que les leí, entonces tenemos que tomar decisiones al respecto. Igual en tu familia, igual con tus amistades, igual con el entorno. No es tan difícil discernir si algo es de Dios o no. Véalo por el fruto que está produciendo en tu vida. Me están marcando un corte. En ese corte usted tiene oportunidades. Muchos han llamado. Para mí es un tesoro poder compartir con usted la vida. Poder orar por ti y ver a Dios actuar en ti. ¿Qué más? Eso para mí es lo máximo, que usted me da el privilegio de participar en tu vida, de poder tal vez por medio de las llamadas que están entrando, dirigirlos a los de Campo Fénix que pueden contestar tus preguntas acerca de adicciones o de más amigos ahí en el call center que les van a dar consejería, van a orar por usted y tal vez usted va a ganar uno de esos premios. Fíjate qué bonito ese cruz que Elsa me regaló, ella del call center, prestando un servicio aquí en María Visión y me trajo ese cruz con el Padre Nuestro. Mira qué belleza. Y el libro Camino, el disco de Rogelio y 2 boletos para nuestro siguiente desayuno de oración dedicado a las familias. Ahorita regresamos.
Estás aquí, aunque no estás aquí, revestido. ¿Será de Dios? Muchos preguntan, como que no saben identificar la voz de Jesús, no saben tomar decisiones de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, no saben aclarar bien sus pensamientos, de saber cuál es el origen. ¿Será de uno mismo? ¿Será que uno está pensando así pero no sería la voluntad de Dios? O sea, hay mucha confusión y por medio del tema de hoy vamos a ir aprendiendo un proceso. Ese proceso usted lo va a poder incorporar en la vida. Usted va a poder hacer un discernimiento diario. Cuando usted está sintiendo confundida, cuando usted está sintiendo una confusión acerca de una decisión que usted tiene que tomar, o en el ministerio, o en el grupo, usted tiene que aprender a discernir la perfecta voluntad de Dios. Entonces estamos viendo la necesidad de discernir por medio del fruto que produce tanto una persona como un ministerio, como un grupo de trabajadores. Usted puede empezar a discernir por medio del fruto que está produciendo. Si cada vez que usted está en ese grupo se produce frutos de egoísmo, de materialismo, de divisiones, de enojo, de pleitos, de malas palabras, de borracheras, de mucha... Entonces, ¿será de Dios? Y todavía lo preguntas, ¿será de Dios? ¿Será de Dios que debo seguir con ese novio? ¿Será de Dios que debo seguir en ese ministerio? ¿Acaso no estás viendo un poco más de claridad? Pero vamos a ir más al fondo. Quiero leerles un artículo que encontré en internet muy bueno por el padre David Gascón Cerezo y habla de esos señales. Y dice que podemos discernir el fruto por señales externos y también internos. A ver, ¿de qué se trata? Dice el Padre que cuáles son esos frutos que nos permiten identificar la acción del Espíritu Santo o del maligno. Normalmente son de dos clases, exteriores o interiores. Los señales exteriores, a ver, escuchan muy bien, estos son herramientas. Señales externas. Las principales son tres, dice el Padre. La conformidad con lo revelado en las Sagradas Escrituras. Número 2. Estar de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia en materia de fe y moral. Número 3. Congruencia y coherencia con el deber de Estado. Entonces, ¿qué debemos hacer con estas herramientas? Haz de cuenta que te estoy dando, te estoy compartiendo no solamente conceptos, pero maneras de vivir. Todo, a ver, fíjate bien, todo tiene que estar de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia, tiene que ser congruentes con la enseñanza de la Iglesia en cuestiones de moral, en cuestiones de fe. Todo tiene que estar de acuerdo a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. De hecho, los procesos son muy largos para ver si van a canonizar a un santo o beatificarlos, muy largos, porque tiene que analizar todo lo que escribieron, todo lo que vivieron, para precisamente ver si los señales están en evidencia de que todo lo que dijeron fueron de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Si una cosa no fue, es descartado. Igual las apariencias de la Virgen Santísima María, por ejemplo. Todo lo que es revelado en esas apariciones tienen que estar de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Una vez en Argentina estuve en un grupo de rezo de rosario, de esos grupos bellísimos, con la aparición de la Virgen de la Paz, y toman cada vez los mensajes revelados de los mensajes de la Virgen cada 25 del mes y los lean y después rezamos el rosario juntos. Y una vez, ¿saben lo que les dije a las señoras? Ay, ya sé lo que la Virgen va a decir. ¿Cómo? No, yo sé lo que ella va a decir. Pero ¿cómo tú vas a saber lo que ella va a decir?
y saqué mi Biblia y dije, es que ella no puede decir algo que no está aquí. Todo lo que la Virgen Santísima va a decir, todo en absoluto, todo, tiene que estar de acuerdo en ese primer señal, que tiene que estar de acuerdo con las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la forma correcta de interpretarlas enseñado por la Santa Iglesia Católica. Y aparte, tiene que estar de acuerdo con la enseñanza del catecismo de la Iglesia, de los documentos de la Iglesia, de las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, lo que sonaba, ¿no es cierto? Lo que sonaba como fácil de cómo discernir la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios, ahora se están dando cuenta que no es tan fácil. Uno puede decir, pero ¿por qué Kimberly siempre con Dios tiene esa relación y puede orar? Es que para poder orar, para poder predicar, para poder estar absolutamente seguro que lo que usted está enseñando, todo lo que enseño en ese programa, todo lo que predico, absolutamente todo, tiene que estar de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Eso quiere decir que los tengo que saber, que los tengo que saber, o si no, no tengo por qué estar aquí. No tengo por qué estar predicando en una iglesia católica avalada por los obispos, avalado por la iglesia, si yo no sé lo que la palabra de Dios dice. Y esto es donde muchos caen en la confusión, porque vienen los cultos y las sectas y vienen los hermanos de otras denominaciones y ellos te van a decir, es que en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, y el católico ahí, pues, ¿será? O sea, uno lo cree y no quiere verse ignorante, entonces uno dice, sí, pues como que parece que sabe de lo que está hablando, pero a mí me vienen con un texto y yo les voy a decir, bueno, vamos a poner ese texto en contexto y vamos a ver lo que San Pablo estaba relatando al pueblo en Roma y cuál era el tiempo que estaba viviendo y por qué lo estaba diciendo y a cuál audiencia lo estaba diciendo. Entonces vamos a entender en profundidad lo que dice ese texto, lo que usted tiene por memoria, tal vez usted no entiende a la profundidad. Y ahí mis hermanos de denominaciones que no son católicos se quedan como mudos y sorprendidos de que el católico sabe lo que dice la palabra de Dios. Entonces, de estos señales externas, te los leí bien rápido, ¿no es cierto? Pero con una, ¿qué te costó? Usted tiene que empezar a leer y entender la palabra y profundizarte en ella. Entonces cuando te vienen a decir es que dice el texto que tienes que hacer algo y después Dios te va a completar, o te vienen con cualquier idea y uno, la verdad, por ignorancia, uno les cree. Pues no. Entonces, siguiente señal tiene que estar de acuerdo con la enseñanza de la iglesia y tiene que ser congruencia y coherencia con el deber del Estado. Señales interiores, y esto es lo que apenas leímos en Gálatas capítulo 5, el padre que escribió ese artículo, que se llama David Gascón Cerezo, él escribió que los señales interiores son los siguientes. Todos los que han reflexionado a lo largo de los siglos, dice el Padre, sobre el discernimiento espiritual, han comentado el famoso texto de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 24. El apóstol enumera los frutos, signos de los cuales se discierna la acción del Espíritu Santo, a saber, amar, alegría, paz, generosidad, comprensión, fidelidad, bondad, mansedumbre y dominio de sí. Y un poco antes, en Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, refiriéndose a la carne, nos dice cuáles son los frutos del maligno: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, magia, odios, discordias, celos, arrebatos, disputas, disensiones, cismas, sentimientos de envidia, orgías, comilonas y cosas semejantes. En realidad, el Espíritu Santo obra en conformidad con lo que Él es: amor, unidad, santidad, verdad, vida, paz, y engendra, a ver, escucha esto, es importante esa palabra, engendra todo eso, palabra de Dios. Y
y gracias a ese artículo nos hace entender un poco más ese texto de San Pablo, que el Espíritu Santo, si Él está operando 100%, y vuelvo a eso, si está operando 100% en nosotros, si le invitamos cada mañana, si le pidamos lo que necesitamos cada mañana, entonces Él va a engendrar en nosotros todo este fruto. Siempre digo resumido. ¿Quieres resumida? Aquí viene la versión resumida. Se te va a notar. Se te va a notar, se te va a notar. Si usted está lleno de Dios, van a notar todo este fruto del Espíritu Santo. Y si no, darte cuenta que usted es una mezcla. Darte cuenta que usted es una mezcla, que a veces usted habla de parte de Dios, a veces usted está movido por tus propios impulsos y a veces el enemigo ocupa de tus debilidades inclusive para actuar en esas otras maneras, según la carne. Estamos aprendiendo a discernir según los señales, según el fruto del Espíritu Santo. Ahora vamos a otro texto. Leemos desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 15 a 20. Dice el texto: tengan cuidado con los falsos profetas. Se les acercan disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Del mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, mientras que el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo da frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra de Dios. Entonces, hablando una vez más del fruto producido. Del fruto producido. Yo no sé nada de lo que les voy a mencionar de ejemplo, pero supongo que en los campos, los que trabajan en los campos, los que están en contacto con la naturaleza, saben muy bien las leyes de la naturaleza, de plantar, de tomar una semilla, en este ejemplo, de uvas o de naranjas o de limones o de sandía o de zanahoria o no sé qué quieren plantar y lo meten en la tierra de la forma que es más correcto, en la tierra fértil, en la tierra preparada, en un buen temporada para plantar. Y no puedes esperar que crezca aguacates de una semilla de limones, ¿no es cierto? Suena muy sencillo hasta el punto de ser demasiado sencillo este ejemplo, pero es verdad. Depende cuál semilla está plantado en ti, es el fruto que se va a producir. Si usted quiere saber qué semillas usted está plantando en tu vida, fíjate en qué música escucha usted. Fíjate en tus novelas que usted ve cuando no está mirando María Visión. Fíjate en la conversación que usted está escuchando, en ese grupo de amistades, en ese grupo familiar. Fíjate en el fruto que está siendo sembrado en tus hijos, qué programas están viendo, qué juegos están jugando. O sea, de todo ese fruto, de esas semillas, va a producir su fruto. Y lo mismo entonces cuando estamos tratando de ver si algo es de Dios o no. Tal vez no llegamos a ver la semilla que fue plantada, ¿no es cierto? No sabemos de qué origen, de dónde vinieron. Entonces lo que empiezas a analizar es el fruto que está siendo producido. Cuando esa persona viene a la reunión familiar, ¿qué se produce ahí? Cuando esa persona es ausente, ¿qué sucede con ese grupo? Entonces empiezas a ver por la influencia que esa persona o ese grupo tiene cada vez que participa
y tiene que ser necesariamente de Dios para estar edificando tu vida. Usted no puede seguir permitiendo toda esa influencia que está contaminando tu vida y todavía me vas a preguntar, ¿será de Dios? ¿Será de Dios esta amistad? ¿Será de Dios esta amiga que siempre manipula, que me roba, que miente, que calumnia? Todavía me preguntan, ¿será de Dios que la tengo que tener cerca en... A ver, ayúdame por favor a contestar esa pregunta. ¿Se dan cuenta que no es tan difícil? ¿Que se puede discernir entonces? Nada más abre tus ojos. Hay gente en la negación. Hay gente en la negación que no quiere mirar, que viven como si fueran un mundo pintado de rosa porque así les queda cómodo. No quieren admitir que tiene un adicto en la familia, que tiene alcohólico en la familia, que aunque el fruto está siendo producido ahí, cada vez que llega causa discordia, causa violencia, causa nervios, causa... Entonces uno tiene que decir, por los frutos tengo que concluir que esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Y usted tiene que actuar de acuerdo al fruto que usted está mirando que está siendo producida. Mira, vamos a tomar un paréntesis y vamos a hablar de la estrategia de Satanás. Dejamos entonces al lado ese discernimiento por medio de los frutos. Entendemos que Satanás se disfrace, como dice el texto de San Mateo capítulo 7, se disfrace como oveja cuando es un lobo. Entonces, una de sus tácticas, obvio que no puede entrar nada más como malo porque usted lo va a rechazar. Entonces, entra como si fuera algo bueno para la familia, para el grupo. ¿No has visto a veces que inclusive dejemos que gente que desconocemos entra en el grupo? Ya empiezan a tomar como un dominio tal vez, un mando quiero decir, pero un lugar de protagonismo demasiado y empieza a dejar daño y empiezan a dejar divisiones y pleitos y discordias y tristeza y enojo y para no hablar de los demás pecados. Y uno todavía dice... ¿Pero será de Dios? Todavía preguntan, ¿pero será de Dios? Porque es que sabe hablar muy bien, es que sabe cantar muy bien, es que ha escrito muchos libros, es que es conocido internacionalmente, pero ¿será de Dios? ¿Y acaso no te parece chistoso la pregunta? O sea, tan obvio que vino disfrazado como algo bueno, pero al final del día, cuando vemos que está aplastando la dignidad o quitando demasiado protagonismo del grupo, entonces sí sabemos que no es de Dios. Otra táctica de Satanás es muy paciente. La paciencia, Dios mío. Él no le va a interesar. ¿Tú crees que le va a interesar molestarte cuando tú eres pequeño? Nada. ¿Tú crees que se va a molestar cuando usted va creciendo en conocimientos y si te da micrófono de vez en cuando y que usted puede dar el testimonio y que él te deja ahí? Él es muy paciente, ¿sabes por qué? Quiere el mayor daño, quiere destruir. Así que es paciente, espera momentos de debilidad, como Jesús en el mismo desierto 40 días y por fin llegó Jesús a decir y tuvo hambre. Esos evangelistas sinópticos me encanta porque relatan la historia de Jesús en el desierto después de 40 días y dice y tuvo hambre. Y recién ahí Satanás se revela y empieza a conversar con él. ¿Sí? Entonces Satanás espera. Lo que tienes que saber es que no va a ser inmediato. Usted tiene que saber que Él va a esperar el momento para arrastrar y destruir y aplastar y destruir tu ministerio. Así que cuando más alto usted ha llegado, más humilde usted tiene que ser, más pegado a Jesús, más apegado a la iglesia. Satanás es paciente. La estrategia de Satanás también, cuando estamos tratando de discernir si esto es de Satanás o no, es en la distracción. A los buenos, a los malos les hace caer en pecado, ¿no es cierto? Pero a los buenos, ¿sabes lo que es la estrategia de Satanás?
Dos, uno te va a molestar, va a ser como esos piquetes de mosquitos que te molesta, rascas, o sea, muchas molestias. O el segundo, muchas distracciones. Me están marcando que vamos a ir a un corte. En ese corte les invito a llamarnos. Si usted está preguntando, ¿será de Dios? Si usted necesita discernimiento, permítanos a orar, a escuchar, a compartir tu vida y a orar para llegar a esa perfecta voluntad de Dios para usted. También puede entrar en ese sorteo. A mí me encanta. ¿Qué más? Es un tesoro. Esa artesanía del Padre Nuestro. 2 boletos para nuestro evento, el desayuno de oración, el libro Camino y música de Rogelio Casasola. ¡Qué belleza! Llámanos y ahorita regresamos. ¿Será de Dios? Estamos aprendiendo en ese tema cómo discernir la perfecta voluntad de Dios. Y en ese momento estamos viendo las estrategias del mal. Satanás va a querer distraerte, si no te puede hacer caer. Porque él quisiera destruirte, él quisiera robar tu alegría, él quisiera aplastar tu dignidad, él quisiera matarte y quitar todo lo que amas. A eso se dedica. Pero cuando uno está muy unido a Dios, cuando tienes a Dios en el centro de tu vida, cuando es el Señor de tu vida, sencillamente no puede, no lo logra. Entonces tiene otra estrategia, lo cual estamos mencionando, para que usted pueda estar alerta y puede mantenerte firme y puedes mantenerte despierto y usted puede saber cuando algo es de Dios o no. Ahora, por ejemplo, cuando muchos empiezan a invitarte, que los lunes a eso, que los martes a otro, que cada fin de semana fuera, que te invitan y todo el mundo dice, es que eres la mejor, es que eres así. ¿Será de Dios? ¿Será de Dios que usted tiene que aceptar cada una de esas invitaciones? ¿Será de Dios que usted es tan indispensable que el mundo dejaría de funcionar si usted no iría? Usted tiene que saber en humildad que es Dios el que hace la obra, no tú. Que Dios es el que te va a confirmar en el corazón cuando Él te necesita. Entonces, ¿cómo se puede discernir si una invitación, si un proyecto es de la voluntad de Dios? Usted necesita una comunidad. Usted necesita un buen director espiritual. Usted no puede solo. O sea, usted no va a poder solo, porque a usted le puede ocurrir que es una excelente oportunidad. Pero si quita mucho de tu tiempo, de tu atención, de tus otros trabajos, otros ministerios, de tu propia familia, de tu matrimonio, ¿acaso no ves que Satanás mismo, disfrazado de algo muy bueno, pero al final del día usted no va a hacer nda bueno y usted va a perder el matrimonio, usted va a perder a sus hijos porque usted nunca estuvo? Y usted va a decir, pero pues yo estaba sirviendo a Dios. No, para eso requiere un buen equilibrio, un buen discernimiento, estar con tu familia, con tu matrimonio, discerniendo cuál es la voluntad de Dios. Usted no puede solo, ¿sí? Ahora, vamos al siguiente. Cuando el sacerdote te pregunta o te dice, te necesito aquí el sábado en la mañana. Usted tiene que venir el sábado en la noche. Usted tiene que venir el domingo en la mañana. Usted tiene que venir el martes, el miércoles. A ver, aprende por favor la palabra no. Y una vez le dije a mi mamá que quería que me disfrazara de no sé qué y que saliera en una procesión de no sé qué tanto y que cantara la Ave María o no sé qué. Y yo le dije no. O sea, usted tiene que llegar a saber cuál es tu don, cuál es tu carisma, qué es lo que usted puede ofrecer, en cuáles tiempos usted lo puede ofrecer. Y usted, si el Papa mismo, si Francisco mismo te viene a decir tienes que hacer esto, usted tiene que decir, lo siento mucho, Santo Padre, pero no. O sea, tienes que discernir según la perfecta voluntad de Dios para tu ministerio, para tu familia. ¿Y sabes cuál es tu ministerio más importante? Tu matrimonio, si usted está casado. Eso es un sacramento, entiéndelo. Tu matrimonio,
tu familia y más allá, de acuerdo a esa familia que te va a discernir juntos, cuánto tiempo usted puede dedicar a diferentes actividades cuando de preferencia ellos están incluidos también. ¿Acaso no lo estás entendiendo entonces? Cuando son estrategias de Satanás es para molestar, para distraer, para hacerte caer, para quitarte energía, para quitarte salud, para desanimarte, para meterte en grupos conflictivos. Entonces, ¿cuál es la palabra que usted aprendió? No. Y no lo vas a tener miedo en usarlo. Así que la próxima vez que te cargan con muchas actividades y deberes, ¿qué es lo que usted va a decir? Es que Kimberly dijo que puedo decir no. O sea, Dios mismo te lo dijo por medio de ese programa. Hay que discernir, no hay que nada más dejar que todos te llevan a donde quieren, porque esto es una estrategia de Satanás mismo. Estamos discerniendo entonces cuál es la voluntad de Dios. Y hay una explicación que a mí me encanta. Se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Permítame leer el texto. Dice, no se adaptan a los criterios de este mundo. Al contrario, transfórmense, renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la perfecta voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Escucha bien, qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Si no es agradable, si no es bueno, si no es perfecto, entonces no es la perfecta voluntad de Dios. ¿Ya más claro? ¿Todavía lo quieres más claro? Entonces hay señales que se ponen en evidencia cuando es de Dios. Y aquí viene la principal. Cuando Jesús llegó con sus discípulos, después de la resurrección y ellos estaban escondidos, ¿qué es lo que Él les dijo? Mira el examen aquí. ¿Qué es lo que Él les dijo primero? Paz con ustedes. Y después apareció en otra ocasión con los discípulos y lo primero que les dicen es paz con ustedes. Y la siguiente vez que aparece por el camino de Maús o ahí en los discípulos cuando estaba en la barca o cada vez que Jesús llegaba. ¿Acaso no te encanta leer la palabra de Dios? Porque uno empieza a ver cosas que son tan obvias y uno dice, así que cada vez que Jesús está presente, hay paz. Y eso es clarísimo como un fruto evidente cuando es la perfecta voluntad de Dios. Aunque no es lógico, aunque usted no lo entiende de todo, pero usted va a sentir paz en tu corazón. Si te ofrecen un trabajo, y eso implica que usted tiene que ir con toda tu familia, y tu esposa, tus hijos, todos están de acuerdo, pero usted no sabe cómo va a ser, pero usted tiene mucha paz en tu corazón. Y usted dice, es que yo siento que esto es de Dios, y usted fue con su director espiritual, y usted fue con su grupo, y usted en familia lo puso en oración, y todos sienten paz. ¿Será de Dios? Pues claro que sí, claro que sí. Y si usted tiene dudas, mi mamá diría en inglés, if you doubt, don't. O sea, suena mejor en inglés. Si dudas, no lo hagas. O sea, la duda es el opuesto de la paz. Si usted tiene cualquier duda, ¿la duda es de Dios? No. Entonces, puede que no sea la perfecta voluntad de Dios. Puede que Dios tenga algo mejor para usted, pero usted es tan impaciente, pues, y usted no puede esperar, y usted dice, pero tengo que decidir ya. Pues, paciencia es otro fruto del Espíritu, cálmate, porque a veces las puertas cerradas no quiere decir no, quiere decir todavía no. Entonces requiere persistencia, perseverancia en la oración, que usted sigue buscando la voluntad de Dios. Y aunque una puerta está cerrada para usted hoy, puede que con tu perseverancia usted algún día lo va a ver abrir. A mí me pasó con los desayunos, fíjate. Dios puso en mi corazón que los desayunos de oración íbamos a hacerlo para María Visión. Yo fui con Emilio y con Mónica y yo les planteé la idea. Le dije, ¿qué tal si hagamos desayunos? Y me dijeron, sí, parece buena idea.
Y eso fue en el DF, hace como 9, 10 años atrás. Y lo busqué y traté de hacerlo y busqué dónde y busqué. Y más bien las puertas estaban todas cerradas. No había forma. ¿Los desayunos de oración eran de Dios? Sí, claro que sí. Pero la puerta estaba cerrada diciendo todavía no. Entonces requería 3 años de oración. En oración profética una amiga me dijo, vas a hacer desayunos de oración en Guadalajara, Jalisco. Antes que el canal llegó aquí. Yo dije, pero ¿cómo que en Guadalajara? ¿Cómo que en Guadalajara? Seguí orando, seguí orando, seguí orando. Las puertas estaban cerradas. Pero ¿sabes cómo tú puedes saber que es de Dios? Es insistente. Él va a insistir, insistir, insistir. Y no te dejan paz hasta que tú cumples su perfecta voluntad. Y si fue una buena idea tuya nada más, duró un tiempo, ella se te olvidó. Pero como era de Dios, esperó los tiempos y justo cuando me llevaron a la Hacienda de la Providencia ese día y fui a hablar con don Armando y dije, quiero hacer desayunos de oración acá, y me dijo, a ver, tráeme la agenda, que se hagan aquí cuando ella diga. Y fui con Emilio, me dijo, órale, lo hacemos aquí en Guadalajara. Tenemos 6 años y medio con nuestro evento. Es un evento maravilloso. En este mes vamos a dedicarlo a las familias. Les invito a conseguir sus boletos, están aquí en el canal y 2 están en la rifa. Usted puede llamar todavía y entrar. Bueno, yo creo que no, ya me están cortando, ya dicen, ya, termínale. O sea, vamos a rifar entonces los 2 boletos que tengo para la rifa de hoy y lo vamos a dar a Cecilia Sánchez de Zapopan. Ganaste 2 boletos para el desayuno de oración, ¿qué te parece? Después vamos a dar el libro Camino. Vamos a darlo a María Socorro Campos de Coahuila. Qué bonito, qué lindo. ¿Cómo están mis amigos ahí en Coahuila? Qué gusto en saludarles. El disco de Rogelio. Vamos a dar el disco aquí a Lucero de la Torre. Dice que no puede comunicarse, pero mira, ya ganaste el disco de Rogelio Casasola. Y esa artesanía, fíjate qué belleza, pues, es una belleza. Ese cruz con el Padre Nuestro lo vamos a dar a Mireya Marisela González de Zapopan, Jalisco. Puedes venir aquí al canal para recogerlo. ¿Cómo discernir la perfecta voluntad de Dios en oración, en comunidad, todos unidos? Si en ese momento usted está diciendo, Señor, ayúdame, quiero saber cuál es tu voluntad, vamos a orar por usted. Cierran tus ojos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre amado, concédenos la plenitud de gracia del Espíritu Santo que nos puede dar la capacidad de discernir entre el bien y el mal y saber siempre cuál es tu perfecta voluntad de Dios. Saca a la luz toda obra de mal que nos está confundiendo y déjanos siempre caminar muy unidos a ti para nunca confundirnos más. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta siempre.